Profesor Palacios, ¿por qué estudió de nuevo la cuestión agraria en los años 30 y 40? Ahora. Bueno, no, sobre eso hay un aspecto puramente personal de las deudas que uno va teniendo en la vida, que va dejando las cosas y en un momento pues hay que pagar. Pero la otra, me ha sorprendido un poco que el tema sea tan actual. Yo no esperaba que al presentar unos conflictos muy marcados, muy conocidos, muy estudiados, sobre los cuales hay erudición, historiografía, sociología, que eso iba a tener en este momento un cierto impacto. Y confirma simplemente el asunto o la viejísima idea que hay muchas sociedades, no todas, en el planeta, que digamos los problemas del hombre y la tierra, como hubiera dicho Fals, duran mucho tiempo y no se resuelven fácilmente. Y que nosotros todavía estamos, digamos, en ese no resolver un viejísimo problema que probablemente, para no ponerlo en la perspectiva que yo creo comenzó cuando llegaron los españoles a América. ¿Cómo definiría la contribución de su libro reciente sobre quién es la Tierra al debate actual del problema agrario? ¿La historia sirve realmente para examinar los problemas contemporáneos? ¿Es un referente? Bueno, mire, yo no conozco, para ser sincero, conozco muy generalmente la forma como se plantea hoy en día el problema agrario. Lo sigo, leo, pero no puedo decir que lo conozco realmente en toda su anchura y profundidad y etcétera. No. Pero creo yo que, volviendo a lo que dije, muchos de los problemas y quizás algunos, no todos, de los enfoques sobre lo que está ocurriendo no son nuevos, digamos, son problemas que claro cambian los contextos. Colombia, por ejemplo, en relación a lo que yo estudié, es un país completamente, entre comillas, urbano. Habrá que mirar qué quiere decir eso, pero claro, en todo caso es más urbano que hace 70 años, por supuesto. La población está más educada, hay más alfabetismo, la población es más consciente en general, y no tanto la población como los intermediarios políticos y quizás sectores, no todos, sectores de las clases dirigentes y gobernantes del país consideran muy positivo que la gente sienta que tiene derechos y que los pueda afirmar. Esos son cambios en relación a la época, digamos, que yo estudié, que era una época muy dura, en la cual decir ciertas cosas sonaba como algo exótico, algo raro. Pero por el otro lado, a veces creo yo que la forma como la literatura contemporánea trata esos problemas me parece que es muy plana. Y me parece que un libro como el que yo hice, o francamente, para decirlo con toda honestidad, es genuino lo que voy a decir, una monografía en profundidad o profunda, detallada, como la de Rocío Londoño sobre Juan de la Cruz Varela y los campesinos del Sumapaz. Ese tipo de cosas sí muestran la extraordinaria riqueza de estos fenómenos. Entonces creo yo que hay que mirar sobre todo esa riqueza, que es la riqueza en últimas de las sociedades. Las sociedades son extraordinariamente complejas como para pensar uno que hay una fórmula mágica que va a resolver, sobre todo cuando son procesos que no han decantado y siguen moviéndose, digamos, en un espacio determinado. Las cosas no están tan fijas. Y Colombia sigue en cuanto a la cuestión agraria, en ese movimiento, quiero decir, movimiento de ideas, de las formas como se representa el mundo rural, de la forma como los mismos rurales se representan a sí mismos, creen que pueden actuar, en fin, es un tema extraordinariamente complejo. Entonces, si me pregunta, sí, mi libro al menos contribuye a mostrar que sin entender de entrada
que el tema es complejo, pues no se avanza mucho. ¿Cómo explica el hecho de que la sociedad colombiana aún no haya logrado zanjar la cuestión de la tierra? Estoy casi utilizando sus palabras, y que ni siquiera haya conseguido plantearla con sinceridad. Es una afirmación suya, dice, ni siquiera se ha logrado plantear adecuadamente o sinceramente la pregunta de quién es la tierra. Bueno, esa es la palabra clave a mi juicio, la sinceridad, porque yo creo que la palabra sinceridad es una palabra, si usted quiere, que nos remite inmediatamente al mundo moderno. En el mundo antiguo no era necesario ser sincero. En el mundo de hoy yo creo que sí hay una nueva expresión del yo, de la subjetividad, y esa expresión, sea en la literatura, en cualquier manifestación de la literatura, o sea en la vida cotidiana de la gente, si no hay ese elemento de sinceridad, hay algo que flaquea, hay algo que no puede funcionar. Y a veces yo creo que en relación con la tierra mucha gente es insincera. Por ejemplo, los políticos que por salir del paso, por ganar unos votos, por ganar un debate en el Congreso, por seguir haciendo su propia carrera, lo cual es legítimo y es egoísta, pero es legítimo, de todas maneras soslayan los puntos, no se van al fondo, no se comprometen realmente y son francamente insinceros. Y yo creo que mucha de la gente que habla de la tierra desde el poder en Colombia prefiere mantener el poder, porque la tierra es increíble, pero sigue siendo un factor muy fundamental. Eso muestra lo atrasado que es Colombia. La tierra sigue siendo un factor muy fundamental de poder. Ahorita, por ejemplo, nos están hablando de los prospectos mineros de Colombia. Bueno, la minería es la tierra en el subsuelo, pero eso tiene que ver con los problemas de la tierra. Entonces sí, yo creo que mientras la gente realmente no se aproxime, y sobre todo la gente de poder, al tema, a que el tema de la tierra es un tema de poder, por ejemplo, en primer lugar, de que el que tiene tierra tiene más poder que el que no tiene tierra, para decirlo sencillamente, no estamos francamente hablando con seriedad. En su libro reciente retoma con mucho énfasis el derecho de propiedad, el tema jurídico. Me gustaría que ampliara un poco por qué tanta importancia al tema legal, jurídico de la tierra, y lo quiero ligar además con la viabilidad y pertinencia de la ley de restitución de tierras, de reparación de víctimas y restitución de tierras, para hacer un puente entre el problema jurídico de los años 30, donde se debate el derecho de propiedad a fondo, digamos, y el debate actual. Bueno, mire, yo debo decir que en los prejuicios que yo tengo mucha simpatía por los reformadores de los 30 que se tomaron en serio el tema legal, por varias razones. Primero porque los juristas, digamos, o los abogados han pensado realmente este asunto desde hace unos 25 siglos. O sea que hay decantada toda una tradición. Además sí se pueden seguir los hilos conductores de los argumentos de los griegos y sobre todo de los romanos, que le dieron más formalidad jurídica a esto. Y la gente a veces no se da cuenta que detrás de cada inciso de muchas leyes, detrás de cada artículo, hay mucho pensamiento. Eso no es algo que sale, que flota, que es arbitrario. Y el derecho como una ciencia, probablemente la ciencia más antigua en términos de un corpus muy objetivo, que se puede analizar, que tiene su hermenéutica, digamos, es, si usted quiere, la concreción de ideologías, ahora se llama discurso, es decir, de muchas preocupaciones fundamentales que en últimas tienen que ver con la civilización, o sea, con la forma como la sociedad es pacífica y se comporta de una manera pacífica y resuelve los problemas pacíficos. Desde épocas muy antiguas se sabe que si no se resuelve
de una manera razonable ese problema, hay guerra, la gente, hay discordia, hay desorden, hay lo que usted quiera. Entonces, el estudio, digamos, de la legislación y el estudio de lo que está detrás de esa legislación es muy importante, y lo más lamentable es que mucha gente radical en Colombia, por distintos motivos, no, porque supone que esos son ideologías por allá un poco arbitrarias o un poco irreales, o que con el transcurso del tiempo dejan de existir y se vuelven irrelevantes, abandona ese campo. Y yo creo que no, yo creo que es un campo fundamental. Yo creo que el derecho, y entender el derecho, y particularmente ese derecho tan antiguo que se ha ido sedimentando con el tiempo, que es tan sofisticado, que es tan complejo, es un elemento que al menos yo quería, sin ser yo especialista, al menos llamar la atención de los historiadores, de los legisladores de ahora, de los sociólogos, de los antropólogos, para que lo incorporen un poco en sus perspectivas de análisis. Usted sabe bien que la restitución de tierras fue un problema fundamental de la violencia, digamos de la post-violencia de los 50. Sí. Que fue un problema que nunca se resolvió. Así es. Por la complejidad, entre otras, no solo política, sino jurídica. Sí. ¿Cómo ven la ley de víctimas, de reparación de víctimas y restitución de tierras sancionada por el presidente Santos? ¿Le ve viabilidad? ¿Cree que va a tener algún desarrollo y que va a realmente subsanar heridas muy antiguas que hay en la población rural? Bueno, mire, hay varios problemas con la ley. Yo en principio simpatizo extraordinariamente con las intenciones del gobierno, sobre la base de creer que son intenciones sinceras, que ya hablamos de ese tema. Vamos a asumir que sí lo son y que ellos quieren resolver un problema de una injusticia flagrante, o sea, de la gente que por coacción, distintas formas de coacción, tuvo que abandonar la tierra, que es su medio fundamental de vida, su medio fundamental de expresión cultural, de identidad, de pasar por este mundo, que eso son palabras mayores si uno las mira detenidamente. Pero realmente yo creo que en términos prácticos, restituir, por ejemplo, 4 millones de hectáreas, que es lo que se supone que la gente mafiosa, ligada con poder político de distinto tipo, inclusive hasta las altas esferas del Estado colombiano, en un momento determinado, digamos, usó eso para despojar a la gente. Yo creo que 4 millones de hectáreas es mucho, y además entra en un intríngulis jurídico, porque todo esto es dentro de la ley y tiene que hacerse, por supuesto, dentro de la ley. Y yo supongo que los recursos legales, el acceso a muy buenos abogados, si nos quedamos solamente en el plano de la ley, va a ser muy difícil la tarea. Yo supongo que si hacen planes piloto, que si no se piensa en un horizonte tan grande como 4 millones de hectáreas, sí es y sería un mensaje muy fuerte para la gente que ha usado la coacción ligada al poder político, la gente que usa la violencia y que usa la ley, que usa los sicarios, que usa los abogados, que usa los matones, y que usa ese terrible prejuicio que tenemos los colombianos de las ciudades contra los campesinos. Yo creo que sí, yo creo que es importante, pero francamente me parece muy limitado. Yo creo que este país lo que necesita es una reforma agraria. No solo restituir la tierra, sí, en ese sentido, porque es muy obvio, y yo creo que el presidente Santos, que tiene a mi juicio, una ideología de la propiedad, de la pequeña propiedad que debió adquirir, que debió ir fortaleciendo cuando fue durante tantos años funcionario de la Federación de Cafeteros, pues sí, yo creo que para él eso es importante, pero a mí no me parece que baste. A mí me parece que la hora
en Colombia es que de verdad debatamos cómo se redistribuye la tierra y de esa manera probablemente con un marco legal mucho más sólido que defina las condiciones de la expropiación de los actuales propietarios, cómo se los indemniza, etcétera, pero de una manera que no se preste a juegos como los de la ley, la ley pues del Frente Nacional del año 61, podríamos solucionar el problema. O sea, a mí me parece corto, pero sí me parece que para lo que venía, para los 8 años anteriores, y el tipo de ideología que había en este país y que se fue conformando como que en este país es muy bueno que gobiernen los poderosos simplemente por el hecho de que son poderosos y hacemos la vista gorda de cómo adquieren ese poder. Yo creo que al menos esta ley sí nos restituye a los colombianos una confianza muy fuerte en las instituciones. A propósito de la reforma agraria, mucha gente no sabe o no conoce los estudios que se han hecho sobre evaluaciones de los intentos de reforma agraria que ha habido en Colombia en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido tantos fracasos? Bueno, ha habido fracasos por lo que dije antes, porque digamos la gente que quiere hacer la reforma agraria no se la toma en serio y no se da cuenta de verdad que es un problema de distribución del poder. O sea, que la otra gente que se va a oponer a la reforma agraria es muy poderosa. Pero yo creo francamente que en este país hay una clase media urbana muy grande, muy ilustrada, muy educada, con mucha educación, con más educación que la que había hace 50 años, que podría ser persuadida de que si hacemos eso en este país vamos a tener por mucho tiempo las posibilidades de una paz genuina, de una paz efectiva, de lo que queremos y de lo que esas clases medias quieren y están en sus valores. Hay sectores muy importantes de las clases altas colombianas que piensan lo mismo, piensan que ya llegó el momento de que este país realmente entre al siglo XXI, que los activos patrimoniales están en otras partes, no necesariamente en la tierra, y que muchas veces la gente que se vincula a los derechos de propiedad de la tierra no es la gente francamente que necesita el futuro de Colombia, porque es gente que tiene una imagen muy negativa de los trabajadores de la tierra, de los pequeños propietarios, una imagen muy positiva de sí mismos como conquistadores del territorio, es decir, cosas muy anacrónicas, porque eso también hay que decirlo. Mucho empresario se mueve es por la voracidad y no se mueve por lo que deben moverse los empresarios, al menos en términos de una ética y de una enorme responsabilidad social que tienen precisamente por tener recursos que la mayoría de los colombianos no tienen. En su libro plantea una hipótesis que me parece muy interesante y es que usted dice la República Liberal, que fue la que intentó, es el reformismo social mayor que tenemos en el siglo XX. Sí, requería para realmente obtener resultados una coalición de clases. Sí. O sea, eso no simplemente plantea una reforma legal, y no se dio la coalición de clases. Es decir, poner en igualdad de condiciones a los campesinos y a los trabajadores. Hoy día ese planteamiento, o sea, si hubiera un nuevo proyecto de reforma agraria, además de la ley de víctimas y de restitución de tierras, ¿se requeriría una coalición de clases? ¿O bastaría, por ejemplo, el hecho de que el presidente Santos cuente con la mayoría en el Congreso? No, no bastaría. No bastaría y la prueba es que Carlos Lleras tuvo que en su gobierno implementar pues las asociaciones de usuarios campesinos. Él trató realmente de hacer esa coalición, de salir de esos ámbitos tecnocráticos y del Congreso, de los pasillos del Congreso y meter a la gente, pero yo creo que no basta en Colombia ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es una coalición, repito,
donde sectores muy importantes de la clase media entiendan, por ejemplo, que gran parte de los alimentos y que nosotros nos alimentamos, porque hay unos colombianos que se esfuerzan extraordinariamente por producir alimentos para nosotros, y mirar con mucha más realismo de verdad, pero también en el corazón con más simpatía a esas personas, porque en últimas todos los colombianos, o la gran mayoría de los colombianos, tenemos un reciente o mediano pasado rural. Nosotros no venimos de las estrellas, nosotros venimos del mundo rural. Entonces, ¿por qué no pensar en los abuelos, en los bisabuelos o inclusive en los padres para mucha gente de ciudad de primera generación propiamente urbana? Es decir, nosotros tenemos que entender la extraordinaria importancia cultural y del mundo rural en distintos niveles, inclusive de los hacendados. Deben darse cuenta. Y yo creo que mucha gente, si se da, es decir, hay que crear muchísima conciencia política. Esto no va a salir así por una coalición de políticos, ni va a salir por una ley perfecta, ni va a salir por nada de eso. Yo sí creo que el presidente Santos, si está empeñado realmente en ver, y él conoce, repito, muy bien las condiciones del mundo rural, yo creo que tiene que entender que hay que ampliar el espectro de participación política y que eso se pueda hacer institucionalmente y pacíficamente, que va a haber gente muy poderosa que se va a oponer, además gente muy poderosa, como hemos visto con todo el caso de distintas manifestaciones de lo que aquí llamamos el paramilitarismo, que está dispuesta inclusive a usar las armas y la subversión contra la ley, a meterse dentro del Estado para subvertir el orden. Claro, todo eso se sabe, va a haber eso, pero si realmente hay una coalición, que también en el mundo de hoy tiene que ser una coalición de opinión real, yo creo que sí se puede, pero eso es un esfuerzo monumental. Una coalición que logre por lo menos neutralizar el narcotráfico, los paramilitares, Ese es la el, guerrilla, porque ese es el gran problema. los grandes factores que Sí, ese es el grave problema de Colombia. Afortunadamente está disminuyendo los cultivos. Yo creo que el narcotráfico, francamente, sí ha sido la peste para Colombia. El narcotráfico ha corrompido la sociedad en todas las clases sociales, ha corrompido los políticos en todos los niveles y corrompió la gente que hacía resistencia armada en este país, es decir, ha corrompido más o menos todo lo que hay en Colombia. Y yo creo que sí, yo creo que el narcotráfico es el gran enemigo y en eso sí me gusta, por ejemplo, porque son aperturas interesantes la que hizo el presidente en relación con, bueno, poner al mundo de nuevo a pensar el asunto, porque tenemos una agenda muy unilateral de los Estados Unidos, que son el gran consumidor de cocaína y de heroína y de marihuana del mundo, y el campeón, por el otro lado de la prohibición, imponiendo su propia agenda a los estados, y sobre todo a estos estados con los cuales mantiene una relación muy asimétrica, como México, como Colombia. Entonces sí, también tenemos que pensar eso, porque sí, usted tiene toda la razón. Una cosa es una coalición que se hubiera podido armar como en la época de Carlos Lleras y otra cosa es una coalición en la época en que el narcotráfico ha infiltrado la mentalidad, los balances de muchas empresas, es decir, donde hay tanta riqueza por ahí que uno no sabe, pero sobre todo la mentalidad de los colombianos de que está bien porque los tipos se enriquecen y nos modernizan. Porque claro, el narcotráfico tiene esa cara amable de la modernidad y de la modernización, nos estamos modernizando porque mire, pero no, eso ha sido un veneno espantoso. a propósito, me gustaría que explicara un poco cómo ve las relaciones entre el problema agrario actual y el conflicto armado. Usted hace relación a que el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla han ocultado, invisibilizado el problema agrario. Eso me parece que es una hipótesis interesante. Invisibilizado la relación, las raíces del problema agrario y las posibles relaciones que hay con el conflicto interno.
Mire, la cosa es muy compleja, francamente. Yo creo que sí ha habido momentos en Colombia y puede haber pequeñas zonas de la geografía colombiana donde hay una relación muy clara, además de varias generaciones, entre conflictos de esos que llamamos agrarios, colonos completamente abandonados por cualquier, no solo abandonados por cualquier política social, sino hostilizados por la fuerza pública. Es decir, gente con muchos agravios, que tiene muchas cuentas pendientes en el sentido de que exigir. A mí no me cabe duda de que sí hay eso y de que muchas de las guerrillas, en particular las FARC, tienen por allá unos nexos muy profundos, pero realmente también yo a veces pienso que las guerrillas en Colombia luego desarrollan unas dinámicas tan propias, tan específicas de la lucha armada, de la organización, de mantener la propia organización, que dejan de lado completamente lo que en su propia ideología sería la base social. Por eso están tan aislados del país, por eso están tan aislados en general del campesinado, hacen para muchas veces cosas tan repugnantes, porque claro, han perdido, digamos, al durar tanto, al estar tanto en esa rutina de reproducirse a sí mismos, y cada vez es eso, reproducirse a sí mismos, y no reproducir en las bases sociales ideas poderosas de cambio, de transformación, pues francamente hay que mirar esas dos realidades. Entonces yo creo que hay que mirar con mucho cuidado, que sí, yo creo que evidentemente gran parte, y creo yo mi hipótesis es que gran parte del conflicto, sea este armado con guerrilla o no, de Colombia, no resolver el problema agrario. Yo creo que eso es gravísimo, que no lo estemos resolviendo bien. Pero por el otro lado, el problema con la guerrilla misma es que requiere ya un estudios muy específicos de la guerrilla misma, de la dinámica propia que va generando, de la lógica, porque ellos han desarrollado unas lógicas que francamente no son las lógicas, digamos, de un conflicto agrario, son otro tipo de lógicas, son puras lógicas de confrontación armada en el largo plazo. Militares, una lógica militar. Llamémosla suavemente militar, está bien, sí. Es decir, uno se pregunta, ¿dónde están reclutando las FARC a la gente? Yo me atrevería a decir que el reclutamiento urbano ha disminuido y que de todas maneras su principal fuente de reclutamiento es en el campo. O sea, estoy planteando otro lado, otra faceta que tiene que ver con las oportunidades que tienen los jóvenes campesinos. Sí. ¿No? Las Sí. oportunidades laborales, culturales, sociales. Sí. De todas maneras, el propio ejército colombiano estima en más de 10.000 hombres la fuerza de las FARC. Y la mayoría de su base es campesinado joven. Sí, sí, evidentemente, digamos, yo creo que las FARC nunca han reclutado en el Jockey Club ni en el Negual, ni en ninguna parte de esas, digamos, es obvio. El ELN en un momento pues reclutó a Camilo Torres y a gente más o menos de clase social más o menos similar a la de Camilo Torres, además de que en sus puros orígenes, no en los que dice la historia oficial del ELN, pues sí, fue gente pues como de la clase social de Camilo Torres la que lo fundó y la que dio origen a todo esto, y luego un poco se campesiniza, si usted quiere, con los hermanos Vázquez Castaño. O sea, uno tiene que mirar estas cosas, pero yo creo que eso fue a comienzos de los años 60. Si uno mirara hoy en día, evidentemente ninguna guerrilla puede reclutar en esa clase social, pero de lejos, porque han perdido toda la credibilidad ahí. Entonces se han ido restringiendo, porque era más interesante cuando una guerrilla como la de Fidel Castro, pues tiene apoyo en sectores importantes de la burguesía de La Habana. Entonces, una cosa es esa, sectores importantes de la burguesía de La Habana que tenían conexiones
con los distintos grupos de exilados cubanos que había en Estados Unidos, que habían salido a raíz de la dictadura de Batista, que a su vez tenían contactos con gente de la política, la prensa y el Congreso pues, de los Estados Unidos. Entonces, claro, una cosa es cuando uno tiene esas coaliciones de nuevo y otra cosa es cuando cada vez se está reduciendo más y más en términos de dónde puede uno reclutar. Entonces sí, evidentemente, tanto el ELN como las FARC, yo creo que no soy tan optimista tampoco en el sentido de que solo estén reclutando campesinos. Yo creo que las FARC, más que el ELN hoy en día, están reclutando hasta donde yo entiendo en las universidades de Bogotá. Hay universidades de Bogotá donde las FARC ahí van teniendo un cierto apoyo. Digamos, el comandante Cano no es un fenómeno que hay que olvidar, particularmente ahora que ya hace parte, digamos, de los mártires. Entonces, esas cosas hay que tenerle mucho cuidado, yo creo que sí, pero claro, cuando me dice que jóvenes, pues probablemente jóvenes que se sienten muy resentidos porque el sistema los ha hecho así, porque el sistema no les ha dado a ellos ni a sus familias ninguna posibilidad efectiva de ser ciudadanos en pie de igualdad con otros ciudadanos, y ellos son conscientes, por eso están en universidades muy buenas, donde adquieren, digamos, y solidifican además esa conciencia. Entonces sí, es un fenómeno complejo. Yo creo que el hecho de que estén tan aislados de esa cosa tan gaseosa que llamamos la opinión no quiere decir que no estén reclutando socialmente. Pero repito, a mí me parece que ese unilateralismo del reclutamiento social no es bueno a la larga para una guerrilla, porque precisamente si es una guerrilla que aspira a los objetivos, a cumplir los objetivos que dicen las FARC programáticamente, requerirían un espectro muchísimo más amplio, requerirían inclusive, como en una época, tener al menos unos militares bien incrustados en el ejército, amigos que los informen. Yo creo que hoy en día no debe haber, claro, como en cualquier organización compleja, debe haber algún personaje en el ejército o en la policía o en la fuerza armada o en donde sea, la marina de guerra, que les pase información, pero debe ser absolutamente rarísimo. Es decir, yo no lo creería. Hace unos años no era así. Hace unos años había una posibilidad como más interesante que muestra esto, que ellos lo que han restringido es el espacio social en el que se mueven, y yo no creo que eso sea bueno. Yo creo que eso es muy malo, porque Colombia es una sociedad extraordinariamente compleja como para restringir el espacio social. Entonces, volviendo al tema que usted plantea, yo no creo, francamente, que en este momento, pese a eso, las FARC sean un representante genuino de un movimiento agrario, de transformación. Inclusive en el movimiento de los cocaleros, cuando se estudia con más detalle, uno se da cuenta que las FARC utilizaron a esos, todos esos líderes fueron luego asesinados. Los líderes de los cocaleros del año 96 fue, creo. No recuerdo el año, pero eso no es precisamente el hecho de que no estaban profundamente enraizados y que eran unos oportunistas usando ese movimiento, me hace a mí muy escéptico de... Y los cocaleros también usaron las FARC. Y los cocaleros... Yo conocí por lo menos lo del Caguán, que fuimos para el trabajo de hay un globo que va a salir. Mire, hay un globo que está a punto de despegar. De su crítica a lo que llama usted el mito de Juan Valdés. Sí. Relativo a la Federación de Cafeteros. Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa idea, esa crítica a la idealización que hizo la Federación de Cafeteros del pequeño caficultor? No, yo lo que creo es que cuando sale a la publicidad la figura de Juan Valdés, que vende café, pues para vender lo que se llama el Café Colombia, que es una marca registrada, o sea, es el Café de Colombia, se abusó un poco, porque precisamente en ese momento Juan Valdés ya había pasado a la historia
las instituciones como la Federación de Cafeteros y sus organizaciones como el Banco Cafetero, el Almacafé, y en fin todo el sistema de, digamos, de almacenamiento y de distribución interna, pues estaba funcionando no para ese Juan Valdés. Ya Juan Valdés además en ese momento estaba en un eclipse. La federación le prestó muchísima plata a una cantidad de empresarios ya urbanos del eje cafetero central de Colombia, les financió, y luego cuando quebraron por distintos motivos, pues la federación asumió, o el Banco Cafetero asumió, digamos, esas deudas de alguna manera. Claro, en formas legales muy complejas, pero eso fue lo que ocurrió. Pero claro, en el mundo, pues si hay un campesino que con su sudor, su mulita, saca con grandes dificultades el café, pues qué bueno. Y sin embargo ya ese caficultor que fue cierto en Colombia en la primera mitad del siglo XX o por ahí hasta los años 60, incluido parte de esa década, ya había desaparecido, ya lo habían declarado poco productivo, completamente ineficiente, rutinario, poco dispuesto a aceptar los paquetes tecnológicos modernos. Ya además por el acuerdo de cuotas le estaban diciendo a ese caficultor que se saliera de la caficultura, que se pusiera a sembrar piña, que se pudiera a sembrar papaya o otras cosas. Es decir, en ese momento la federación no estaba en eso. Entonces, de nuevo, hay ahí como una insinceridad, es una manera de presentar una imagen que claro vende, y me parece muy irónico que este hombre que sí ha sostenido desde el siglo XIX hasta ahora, ese pequeño caficultor con su trabajo, sus malos ingresos, porque esa es la otra cosa que mostró el profesor Corry. Aquí muy bien Lachlan Corry mostró que el ingreso de un campesino medio de Colombia, él hizo ese estudio creo que en el año 63, es muy inferior, pero por muchas veces, al ingreso de un obrero más o menos promedio de una ciudad colombiana. Entonces, ¿cuál era el tema de que un caficultor con su propiedad, con su todo esto, era como una clase media rural? Bueno, próspera en ningún caso, realmente estaba mal alimentado, no comía bien, no vestía, no tenía una vivienda adecuada, todavía su vivienda no era de piso moderno, sino de piso de tierra, es decir, a veces no tenían los elementos básicos. En fin, muchas carencias para esta familia caficultora en relación con la idea que se estaba vendiendo de que era este Juan Valdés. Entonces por eso yo creo que es muy fácil ironizar un poco y decir, hombre, mire, esto no es de Juan Valdés. Luego, posteriormente, cuando toda esta gente, este empresariado entró en quiebra, sí, de nuevo subió un poco Juan Valdés o este pequeño productor, pero evidentemente a la larga es muy difícil porque las políticas de la federación no van francamente para él, van para otro tipo de empresarios. Bueno, y por último, ¿cuáles piensa que son los principales aportes del informe del PNUD Colombia Rural, razones para la esperanza? Mire, a mí lo que más me ha llamado la atención es que en general es un informe con el cual uno está de acuerdo, precisamente porque llama la atención sobre el problema postergado de la tierra en Colombia. Y a mí me parece que llamar la atención sobre un fenómeno tan central, que para mucha gente ya no es central, es importante. La segunda virtud que yo le encuentro al informe es la llaneza del lenguaje, el hecho de que realmente cualquier persona que sepa leer bien, que se quiera concentrar, puede entender exactamente de qué se trata el problema de la tierra, su complejidad social, su complejidad económica, su complejidad geográfica, en fin, todos los aspectos, los elementos institucionales. Me parece también que es un estudio muy balanceado, muy, digamos, no provoca francamente resistencias, no debe provocar ninguna resistencia por el lenguaje,
la manera como tan apacible que presenta un problema que en sí mismo no es nada apacible. Puede haber naturalmente en los especialistas y desde muchos puntos de vista algunas críticas, pero yo diría que no son fundamentales y yo invitaría a la gente a que lea ese informe. A los estudiantes universitarios, por ejemplo, los profesores deberían poner secciones del informe en distintas clases, porque sí es un retrato maravilloso del mundo rural colombiano y sus relaciones con el resto del país y en últimas pues con un mundo que se llama globalizado. Entonces sí, mi visión es muy positiva y es uno de los pocos informes que uno dice, bueno que aparece, y además ese sí aparece en un momento en que ojalá los colombianos pensemos más el tema de la tierra y acompañemos los proyectos que buscan de todas maneras o que apuntan a la dirección de crear conciencia y resolver el problema. Tengo una última. Sí, por supuesto. Yo también tengo una. Sí. Y es que me acordé, estoy uniendo dos cosas. Otra idea suya, de esas ideas que usted lanza así, del capitalismo agrario sin capitalistas, es en la última edición del Café en Colombia. Sí. ¿No? Sí. Y lo estoy conectando con otro problema que noté yo en el informe del PNUD y que ha sido una preocupación mía. Es la muy poca atención a los asalariados rurales. Es decir, el informe no hace referencia a salarios y a condiciones laborales de los asalariados. Pareciera que el campo colombiano está dominado por campesinos sin tierra o con poca tierra, etc. Y ese creo yo que es un tema fundamental. Ahora, tengo en cuenta lo que usted, voy a utilizar una palabra suya, el término, la opacidad de las relaciones sociales en el campo, que tiene que ver con esas combinaciones de, el jornalero tiene a su vez dos fanegadas de tierra, o sea, relaciones puras hay en muy pocos sectores. Sí. Bueno, mire, yo no conozco de verdad en detalle la situación actual, como por ejemplo para entrar a mirar cuál es el peso hoy en día de del sector asalariado propiamente en el campo colombiano, en la agricultura o en la ganadería. Hay varios problemas, digamos, en relación con la migración a las ciudades. Hay que mirar con mucho más cuidado el tema de cómo al despoblarse el campo relativamente se está despoblando de gente joven, quizás con mayor educación que sus padres, que ya no tiene la vocación agraria, que le parece demasiado duro, porque es duro el trabajo rural y ya sale de ahí. Entonces, ¿quiénes están realmente trabajando por un salario, exclusivamente por un salario, en el mundo rural colombiano, en los distintos tipos de organizaciones y de empresas que hay ahí? Yo no podría decir mayor cosa. Debo confesar también que está en mi sesgo, que no advertí esa falla, y me parece, si es correcto su apunte, que creo que sí, porque no recuerdo nada, que es una falla enorme. Los salarios rurales, de hecho, no necesariamente, fíjate, no necesariamente se han movido negativamente en relación con los salarios urbanos. Porque claro, el empresario que está recogiendo arroz, por ejemplo, allá por la planicie de Ibagué, y necesita en un momento determinado mano de obra, que ya no es tan fácil a veces encontrar, porque hay una cierta inflexibilidad ahí, pues yo creo que está dispuesto en un momento determinado a pagar razonablemente, porque si no pierde la cosecha. Digamos, hay unos tiempos ahí que a veces indirectamente ayudan a la mano de obra a tener un mejor salario, pero repito, yo no conozco bien la situación, digamos. Entonces no podría, de hecho, pero sí valdría la pena mirar cuáles son los índices salariales. Independientemente de cualquier cosa, lo que sí sabemos es que
así se muevan más en un momento determinado, la curva, digamos, de los salarios se empine en una coyuntura en relación de los rurales, en relación con los urbanos. Lo que sí es cierto es que la brecha es muy grande, sigue siendo muy grande, por distintos motivos que habrá que estudiar con mucho cuidado. Lo mismo tampoco se ha estudiado ese fenómeno tan terrible de la estacionalidad del trabajador rural, porque el obrero de una fábrica o de un almacén o el empleado de un almacén o el conductor de un bus o lo que tú quieras en general, pues trabaja en el año permanentemente. En cambio, los trabajadores rurales asalariados son temporales, en general en Colombia. Hay casos que no, los corteros, en la caña, en los ingenios del valle, en fin, hay una más estabilidad laboral, pero en general ese no es el caso. Entonces, de nuevo, también hay que mirar el ingreso anual. Y el ingreso anual probablemente, y prestaciones y todo eso de un trabajador asalariado rural, probablemente no esté tan bien. La otra cosa que yo noto es que en la medida en que el paramilitarismo se ha metido tanto en el sector moderno de la agricultura, yo creo que ellos son un factor que baja los salarios de entrada, porque ellos pues tienen una manera de coaccionar que la gente no se sindicaliza, por ejemplo. Es increíble, pero hoy en día los sindicatos rurales yo creo que son una palabra francamente ligada a la guerrilla y a la subversión y a yo no sé qué cosas. Esas son las cosas negativas, pero hoy aprovechan toda esta gente que claro, sin sindicatos, pues pueden pagar salarios mucho más bajos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el poder sindical de los trabajadores rurales? Entonces, yo no lo sé. ¿Alguna razón histórica para esa imagen poco simpática del campesino respecto a la ciudad, a la burguesía urbana? Bueno, no sé, francamente no sé, pero debe tener que ver con el hecho de cuando dejamos de ser católicos, de verdad, porque en el catolicismo y en no solo doctrinariamente, sino socialmente, hay una, hay una tremenda admiración por ese ser humano que se llama el campesino. Pero cuando nos volvemos modernos y comenzamos a pensar que no es el campesino, sino otro ser humano que se llama el obrero, y que el proletario él sí encarna yo no sé qué cosa, y el otro es un ser atrasado, un ser analfabeto, un ser demasiado tradicional, medio bruto, medio lento. Es decir, cuando comenzamos a llenar al campesino de eso que tiene que ver con eso, cuando dejamos de ser católicos culturalmente, ideológicamente, religiosamente no, porque aquí todos tenemos la religión católica, pues en ese sentido, pero profundamente yo creo que ahí puede ser uno de los fenómenos del desprecio. No es ideológico, porque digamos los liberales del siglo XIX, particularmente Murillo Toro y toda esa ala tan progresista que hubo en Colombia, tuvieron muy en cuenta las virtudes del campesino, virtudes como pequeño propietario, como ser que puede ser independiente, que necesita educarse, que necesita la tierra para realizarse como ciudadano, es decir, todos esos principios que se van olvidando, pero por el otro lado el país sí se secularizó muy rápido y en los costos de la secularización social yo creo que está un desprecio por lo que consideramos tradicional, y el campesino eso sí sigue siendo, no quizás no el de ahora, pero el campesinado hasta hace muy poco hay la imagen de un ser demasiado pasivo y tradicional, que no lo es, creo yo, pero... Bueno, y la izquierda también veía el campesinado como un subalterno de la clase obrera, que es la vanguardia, sí, bueno, como atrasado, el saco de patatas de Marx. Sí, una papa en un saco de papas, sí. Ese es un prejuicio muy profundo. Curiosamente, yo lo anoto a veces por ahí en ese libro, los conservadores, pese a todo, tenían una noción medio campesina del mundo.
¿quiere decir algo más que hubiéramos dejado en el tintero? ¿No? No, que si tiene otro cunchito. Estaba rico, ¿no? Muchas gracias. No, no.